donde la oscuridad empieza, una pequeña alma se pierde para siempre, donde la confianza se quiebra y el silencio grita más fuerte que cualquier dolor. Ahí habita la historia de una niña que se volvió una mujer sin vida. La vida, para muchos, es un río que corre hacia el mar. Para mí, fue un pozo seco, hondo y oscuro, donde cada gota de esperanza se evaporó antes de siquiera ser tocada. El tiempo es implacable, y por más que intenté huir, el pasado siempre encontraba la forma de arrastrarme de vuelta al principio de todo. La gente me ve hoy, una anciana arrugada y callada, y piensa que la vida fue generosa. ¡Pobres de ellos! ¿A poco saben que por dentro soy una niña de 10 años, atrapada en una pesadilla que nunca tuvo fin? En aquellos tiempos, mi Oaxaca querido, con sus calles de tierra y sus casas de adobe, parecía un paraíso para los ojos desprevenidos. La iglesia, en el mero centro, dominaba el paisaje y el alma de la gente. Las promesas de Dios y el miedo al pecado eran la única ley que valía. Mi padre, un hombre de trabajo duro y un genio de los 1000 demonios, cuidaba la tierra con la misma fuerza con que protegía a la familia. Mi madre, con sus ojos llenos de promesas y una ambición que la pobreza no podía contener, vivía en un eterno conflicto entre lo que tenía y lo que deseaba. Yo, en medio de todo, era solo la chamaca que amaba el sol de la mañana y los dulces de calabaza. La vida era simple, pero no era un chiste. El hambre era una visita constante a nuestra puerta. Los zapatos me lastimaban. La ropa, que pasaba de hermano a hermano, siempre me quedaba apretada. Pero la fe, es así, era nuestro único lujo. El padre Rodrigo, con su sotana negra y su vozarrón, era la encarnación de Dios en la tierra, a quien mi mamá y las demás señoras del pueblo se arrodillaban y le contaban sus secretos buscando alivio. La iglesia no era solo un lugar de culto, era el corazón de la comunidad, el farol que, para nosotros, apuntaba el camino al cielo. ¡Órale! Antes de seguir, me encantaría saber desde dónde me acompañas en este relato. Cuéntamelo en los comentarios. Es una alegría enorme saber que mis vivencias pueden tocar corazones en tantos lugares diferentes. Aunque Dios te bendiga. El hecho de que mi voz pueda llegar a tantas vidas me da la fuerza que muchas veces pensé que no tenía. Esta travesía que estoy compartiendo no es solo mía, es de todos los que un día nos sentimos perdidos, pero encontramos el valor para enfrentar la oscuridad en tu presencia. Aquí, escuchándome, significa más de lo que imaginas. Eres una luz que ilumina mi camino. Por favor, suscríbete para que puedas seguir compartiendo estas historias. En nuestro pueblito, el padre era más que un guía espiritual. Era el juez, el consejero, la autoridad que decidía el destino de muchos. Sus palabras eran sagradas y su aprobación era el pasaporte al éxito. Mi madre, que siempre soñó con una vida de abundancia, veía en el padre Rodrigo la oportunidad de escapar de la miseria. Elif creía que la cercanía al hombre de Dios le daría la oportunidad que la vida le negó. Y yo, con mi inocencia de chamaca, veía al padre como una figura parecida a un rey mago, solo que en vez de regalos, traía el pan y el consuelo que faltaban en nuestra mesa. Las noches en nuestra casa eran marcadas por el silencio, un silencio pesado, cargado de angustia. Yo escuchaba los susurros de mi madre a mi padre, las voces bajitas y llenas de preocupación por las cuentas que no cuadraban, por la cosecha que se marchitaba, por el mañana incierto. Mi papá, con su rostro cansado, solo la escuchaba, el dolor en sus ojos reflejado en la luz tenue del candil. Me escondía bajo las cobijas, imaginando un mundo donde el dinero no fuera una maldición, donde el hambre no fuera un monstruo bajo la cama, pero la realidad siempre tocaba a la puerta. Recuerdo un día, mi madre me pidió que me pusiera mi mejor vestido, uno que solo usaba los domingos. La tela áspera me raspaba la piel, pero me sentía una princesa. Me dijo que íbamos a visitar al padre Rodrigo para hacer una oración especial. Yo, ingenua, fui con el corazón lleno de esperanza, creyendo que la oración traería buena suerte a nuestra familia. La tomé de la mano con fuerza, sintiendo su palma sudada, pero no me di cuenta del nerviosismo que la consumía. Solo veía el futuro brillante que ella tanto anhelaba. El olor a incienso en la iglesia, la voz grave del padre, la oscuridad de los confesionarios. Todo parecía tan solemne. Mi
Sentía chiquita, pero segura. Mi madre y el padre hablaban bajito en un salón privado, y yo jugaba con las figuras de santos, imaginando historias de milagros y amor. ¿A poco iba a saber que el milagro que mi madre buscaba era un pacto con el diablo disfrazado de santo? La inocencia es un velo tan delgado que se rompe con el menor toque de la maldad, y el mío estaba a punto de rasgarse. Lo que siguió es un recuerdo fragmentado, una pesadilla borrosa. Recuerdo ver a mi papá, con el rostro rojo, gritando y llorando, con una furia que nunca había visto. Me encogí, asustada, sin entender lo que pasaba. Parecía un toro herido, destrozando todo a su paso. Aquel fue el fin de todo lo que conocía, el final de una vida que parecía simple, y el comienzo de una cicatriz que nunca, jamás se curaría. Ese día, el dolor no fue solo mío, sino de toda mi familia. Las paredes de la iglesia, antes un refugio, se volvieron una prisión. La sotana del padre, antes un manto de protección, el uniforme de un monstruo. El amor de mi madre, antes un puerto seguro, se volvió un veneno que el dolor reveló. Todo lo que creía que era verdad se derrumbó en un instante. Fui la niña que un día amó la vida y en segundos la niña que la vida abandonó. Me volví un eco de la tragedia que me robó la voz. Mi padre, que siempre me pareció un héroe, se mostró como un hombre amargado, y mi madre, a quien amaba, una traidora. Mi alma, antes llena de luz, ahora era un cuarto oscuro donde solo las sombras de aquel día bailaban en mi memoria. La mayoría de la gente me conoce como Doña Carmen, la anciana de 75 años que vive aislada en una casita en el interior de Oaxaca. Me ven regando mis flores, cocinando para mí misma y de vez en cuando saludando a los vecinos desde lejos. Mi pelo, antes negro como la noche, ahora es blanco como la nieve de los picos más altos. Las arrugas alrededor de mis ojos y boca no son solo marcas del tiempo, sino mapas de una travesía de dolor y silencio. Mi piel, antes suave y joven, ahora es áspera como la corteza de un árbol antiguo. Mis hombros, que un día fueron oprimidos por un peso que ningún niño debería cargar, ahora están encorvados, no solo por la edad, sino por la memoria de aquella carga. Mi casa es mi refugio, un lugar donde las paredes guardan mis secretos y el eco de mi soledad. La única compañía que tengo son mis recuerdos, que como fantasmas me visitan en noches silenciosas. Poco a poco construí un mundo donde el pasado y el presente se mezclan, donde la niña de 10 años, llena de miedo, coexiste con la mujer de 75, llena de cansancio. Mi vulnerabilidad no está en mis gestos frágiles, sino en la incapacidad de conectarme con las personas. ¿Cómo puedo confiar en alguien cuando la persona que más debería protegerme me traicionó? Mis mañanas empiezan con el olor a café de olla y la melodía del viento golpeando la ventana. Mis ojos, que perdieron el brillo de la juventud, cargan una mirada desconfiada. No es desconfianza de los otros, sino del mundo en sí. El mundo me enseñó que el peligro puede venir del lugar que se dice más seguro. Mi voz, cuando hablo, es baja y ronca, como si hubiera perdido la costumbre de ser escuchada. El silencio se volvió mi mejor amigo, y la reclusión, mi único consuelo. Me perdí en el camino, y por más que quiera, no consigo encontrar la forma de volver a la niña que fui. El dolor no es algo que sientes solo una vez. Es una compañera fiel que te acompaña a lo largo de la vida, cambiando de forma y tamaño. Para mí, el dolor es un eco constante en mi mente. Es la razón por la que no consigo mantener una conversación por mucho tiempo. Es la razón por la que evito el contacto visual. Es la razón por la que me despierto en mitad de la noche con el corazón desbocado. Es mi sombra, y ya no sé cómo vivir sin ella. Este dolor me moldeó. Me transformó en una mujer de pocas palabras, con miedo a abrirme y a confiar. Las cicatrices de aquel día no son visibles a simple vista, pero son profundas en mi alma. Me impiden sentir alegría, tener esperanza. Son la razón por la que mis manos tiemblan cuando alguien se acerca. Son la razón por la que me asusto con el sonido de las campanas de la iglesia. No soy solo una mujer vieja, soy un libro de historias no contadas. Un mapa de traumas que nadie se atreve a descifrar. Y lo más triste es que me volví así.
una persona que vive su vida de luto por la niña que fui. Intento, todos los días, vivir una vida normal. Voy al mercado, compro mis verduras, platico con la dueña de la tiendita, pero nunca me siento completa. Soy un pedazo de una vida que se partió hace mucho tiempo. La soledad es mi único puerto seguro, el único lugar donde no necesito fingir que estoy bien, que la vida es justa y que las heridas del pasado se curan. Me volví un cascarón vacío, un reflejo de lo que la vida y las personas hicieron conmigo. Y lo que más me duele es que sé que la culpa no fue mía. No soy una heroína ni una vilana, soy solo una sobreviviente. Una mujer que aprendió a vivir con su pasado. No quiero compasión, solo quiero ser entendida. Quiero que la gente sepa que mi quietud no es por falta de palabras, sino por exceso de dolor. Quiero que sepan que mi soledad no es una elección, sino una consecuencia. Y que mi silencio es un grito que solo yo puedo escuchar. Quisiera poder decir que el tiempo lo cura todo, pero no es cierto. El tiempo solo esconde el dolor. Lo empuja a un rincón oscuro de tu corazón. Peart siempre está ahí, esperando la oportunidad correcta para volver a atormentarte. ¿Qué me motiva a seguir adelante? La búsqueda de un poco de paz, la esperanza de un día poder mirarme en el espejo y ver a la niña que fui antes de todo. Anhelo un momento de alivio, un día en que pueda despertar sin sentir el peso de aquel pasado sobre mis hombros. Recuerdo a mi madre, no con odio, sino con una tristeza profunda. La veo en mis pesadillas, sus ojos llenos de ambición, la mano que debería guiarme a la seguridad, entregándome a la oscuridad. Y mi padre, el hombre fuerte, el protector, que con su venganza no me salvó, sino que me arrojó al mismo hoyo de vergüenza y humillación. Soy el reflejo de sus acciones, la prueba viva de que el dolor de una niña nunca se disipa. La vida me quitó la capacidad de amar, que es el amor. Es lo más aterrador para mí. El amor, para mí, es la puerta de entrada al dolor, a la traición. No consigo entregarme, no consigo abrirme. Cada vez que alguien se acerca, construyo una barrera. El miedo a ser herida de nuevo es más grande que el deseo de conectarme. Y así sigo, una sombra de mujer, viviendo una vida que no es mía. La casa, aunque simple, es mi santuario. Las paredes son gruesas, y el sonido del mundo exterior no consigue entrar. Me siento segura aquí, lejos de las miradas curiosas y de las preguntas indeseadas. Mi mundo es pequeño, pero es el único que conozco. Me volví la guardiana de mi propio trauma, una mujer que vive para preservar las memorias de un pasado que la desgarró. No soy la doña Carmen que la gente piensa que soy. Soy la niña que llora en silencio. Soy la niña que vivió lo peor de su vida. Soy la niña que vio el mundo desmoronarse frente a ella. Y por más que intente liberarme, cada día que pasa, siento que la niña de 10 años todavía vive en mí, atrapada en el tiempo, esperando por un salvador que nunca llegó. La vida de un niño es como un jarrón de cristal, frágil y precioso. Y mi jarrón fue quebrado en un solo. Bien, el problema principal de mi vida no fue la pobreza que nos asediaba, sino la traición que el hambre plantó en el corazón de mi madre. Mi mayor trauma no fue el abuso en sí, sino la violación de mi infancia y de mi fe que lo acompañó. La vida me enseñó que la traición puede venir de donde menos lo esperamos. Y lo peor, puede ser entregada por aquellos que deberían protegerte con su propia vida. Vivíamos una vida de lucha constante contra la escasez. El dinero era una figura mítica que pasaba lejos de nuestra puerta. La promesa de una vida mejor que muchos veían en la iglesia y en las palabras del Padre era para mi madre una obsesión. Ella veía el dinero como la única forma de liberarnos de aquella miseria, de darnos la oportunidad de tener una vida digna. Ella, que siempre fue una mujer de fe, se dejó llevar por la codicia, y la codicia es un monstruo que devora el alma y deja solo el vacío. Un día oí a mis padres discutir. Las voces eran bajas, pero la desesperación era alta. A mi madre hablaba sobre la falta de comida, sobre las cuentas que se acumulaban, sobre el futuro incierto de mis hermanos. Mi padre, con su voz grave, intentaba calmarla, pero el dolor en sus ojos era más fuerte
que cualquier palabra. En aquel momento, supe que nuestra vida estaba al borde del abismo. Mi madre, desesperada, decidió hacer un pacto con el diablo sin saber que el diablo estaba en una sotana. Fue al padre Rodrigo y le contó sobre nuestras dificultades. El padre, que siempre se mostró como un hombre generoso, prometió ayudarla. Prometió dinero, comida, un futuro para mi familia. Pero como todo lo que es fácil, la promesa vino con un precio. Y el precio, por desgracia, era yo. Era solo una niña, una chamaca que todavía creía en cuentos de hadas. No sabía lo que era la maldad. No sabía lo que era la traición. Para mí, el padre era una figura de luz. Y mi madre, la persona que más amaba, era mi puerto seguro. La ingenuidad es una bendición, pero también una maldición. Y la mía me costó el alma. Mi madre, en su ambición desmedida, no vio al monstruo, solo vio la promesa de dinero. El trauma que me causó no fue solo físico, fue emocional y espiritual. El dolor de haber sido traicionada por mi propia madre es una herida que nunca cicatrizó. Siento como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo y me dejaron atrás, un cuerpo vacío, un eco de una vida que nunca más sería la misma. Mi fe, que era lo único que me mantenía en pie, me fue robada. ¿Cómo podría creer en Dios si su representante en la tierra me hizo tanto daño? La iglesia, que era un refugio, se convirtió en un lugar de terror. Lo que mi madre hizo, lo hizo por desesperación, lo sé. Pensó que estaba haciendo lo mejor para nuestra familia. Pero lo que ella no vio es que el dinero, por más que ayude, no puede comprar la inocencia de un niño. Me vendió, y la moneda de cambio no era el dinero, sino mi alma. Nunca la perdoné, pero tampoco la odio. Solo siento una tristeza profunda, un dolor que no tiene nombre. Cuando mi padre lo descubrió, el mundo se vino abajo. Me acuerdo de él. Un hombre fuerte y orgulloso, con las rodillas en el suelo, los ojos llenos de lágrimas. El dolor de haber sido traicionado por su esposa y el de ver a su hija herida era demasiado para él. A la honra para mi padre lo era todo. Y su honra fue pisoteada, arrojada al fango. No buscó la justicia de las leyes, buscó la venganza del alma. Y su venganza fue una tempestad que devastó a nuestra familia. La casa que antes estaba llena de risas. Se convirtió en un lugar de silencio y tristeza. A mi madre se esfumó. Mi padre se volvió una sombra amargada. Y yo, la niña que un día fui, me convertí en una extraña en mi propia casa. Mi infancia me fue arrebatada y me obligaron a crecer en un mundo de dolor y desconfianza. Me volví una prisionera de mi propio trauma. Una mujer que vive en el pasado, sin esperanza de futuro. Mi problema principal no es lo que el padre me hizo, sino lo que las acciones de mi madre y la venganza de mi padre me hicieron. Soy un reflejo de la traición y del dolor. Soy la prueba viva de que las heridas emocionales tardan en sanar y cada día siento el peso de aquel secreto. De aquel día que cambió el rumbo de mi vida para siempre. Me siento como un libro al que le arrancaron la primera página y ya no sé cómo continuar la historia. La vida se volvió una travesía solitaria y mi único objetivo es encontrar un poco de paz, un poco de alivio para mi alma cansada. Mi padre no fue como se ve en las películas, con duelos y balazos, fue algo mucho peor, porque fue una venganza que desgarró el alma. Cuando descubrió lo que mi madre y el padre habían hecho, su furia no fue para lastimar al padre, sino para humillarlo. Reunió a todo el pueblo en el zócalo, obligó al padre a arrodillarse y lo obligó a confesar lo que había hecho. Mi padre, con la voz entrecortada por el dolor y la rabia, expuso a todos nuestra desgracia, la traición de mi madre y el acto cruel. El padre quería que todos lo supieran, que la vergüenza se esparciera como una enfermedad y que el nombre del padre Rodrigo fuera manchado para siempre. Aquel acto, que mi padre pensó que era justicia, fue lo que nos destruyó por completo. La humillación pública no curó mi dolor, sino que lo amplificó. El pueblo, que antes nos veía con pena por nuestra pobreza, ahora nos veía con vergüenza. La historia de la familia de don Eduardo se convirtió en una leyenda sombría, un cuento de desgracia que se susurraba por las esquinas y que hizo que todos nos evitaran. Mi madre, que no aguantó el peso de la vergüenza, desapareció
y nadie la volvió a ver. Se convirtió en un fantasma, una memoria dolorosa. Y mi padre, el hombre que un día fue fuerte, se volvió una sombra amargada, que se ahogó en la tristeza y que pasó el resto de su vida mirándome con el rostro lleno de dolor y culpa. Con el tiempo, la casa se quedó vacía. Mi padre y yo éramos los únicos que quedábamos, pero la soledad no es. La falta de personas es el sentimiento de que nadie te entiende. Me sentía sola, incluso con él ahí, no nos mirábamos a los ojos. El silencio era lo único que compartíamos. Él me miraba, y yo veía su dolor, y él me miraba, y yo sabía que él veía el mío. Nunca me abrazó, nunca me preguntó cómo estaba, porque su dolor era tan grande que no conseguía ver el mío. Y así crecí en una casa llena de fantasmas, de silencio y de tristeza. La vida era un reflejo constante de aquel día. No tenía amigos. Ya no iba a la escuela. La humillación pública me hizo querer esconderme del mundo. Mi vida se convirtió en un limbo de dolor, una espera por algo que nunca llegaría. Me volví una persona atrapada en un pasado que me robó el futuro. Me sentía sucia, una carga para mi familia. Me sentía la culpable de todo. Y la culpa es un veneno que te consume poco a poco, hasta que ya no eres nada. Los años pasaron y me convertí en una adulta. Pero mi vida no era de una adulta, era la vida de una niña, herida, que no sabía cómo seguir adelante. No me casé, no tuve hijos. ¿Cómo podría amar a alguien si no me amaba a mí misma? ¿Cómo podría confiar en alguien si mi propia madre me traicionó? Y así me aislé, me volví una reclusa, una mujer que vivía para preservar el dolor, para no dejar que las heridas se curaran, para que la memoria de aquel día permaneciera viva y fresca, como un recordatorio constante de mi dolor. Mi existencia se convirtió en un luto por mi infancia, por mi familia, por el futuro que me fue robado. Y quiero decirte que la vida me enseñó que el perdón no es para el otro, es para ti. Solo conseguimos liberarnos del pasado cuando perdonamos. Por eso es tan importante que no nos aferremos al rencor. Por favor, suscríbete al canal para que puedas seguir compartiendo estas historias. El rencor es un veneno que nos impide vivir una vida plena. Y no quiero que nadie pase por lo que yo pasé. Que Dios nos bendiga y que podamos encontrar la paz. Me sentía una carga para mi padre, y él se sentía un fracaso. Nuestra relación se basaba en la culpa y en la tristeza. Él nunca me habló de lo que pasó, y yo tampoco me atreví a preguntar. Vivíamos en un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Y así nos distanciamos, incluso viviendo en la misma casa. Me sentía sola, y él también. Me sentía un eco de su dolor, y él un reflejo de mi trauma. El pueblo, que antes nos conocía, nos trataba como extraños. La gente desviaba la mirada cuando nos veía. Nadie quería acercarse a la familia de don Eduardo, del vengador feroz, y yo, la hija del vengador, era el blanco de las miradas curiosas y de las palabras malintencionadas. Me sentía como un monstruo, una criatura que cargaba una maldición. Y la maldición era la vergüenza. Me volví una persona vacía. Iba al mercado, pero no sentía el aroma de las frutas frescas. Oía los pájaros, pero no sentía la alegría de la melodía. Era solo un cuerpo, un cascarón vacío, que se movía por la vida. Sin rumbo. Mi corazón, que un día estuvo lleno de sueños, se volvió una piedra, dura y fría. Me volví una extraña para mí misma. El tiempo, para mí, no pasaba. Era un eterno presente, donde el pasado se repetía todos los días. Me veía, todos los días, la niña de 10 años, con el corazón roto, con la mirada asustada. Mi vida era una pesadilla constante, y no conseguía despertar. Y lo que más me dolía era que no sabía cómo liberarme. Mi alma estaba atrapada, y no conseguía encontrar la llave para abrir la jaula. Mi madre, la mujer que me traicionó, se convirtió en una figura distante, una memoria dolorosa que me atormentaba. No la odiaba, la temía. Tenía miedo de volverme como ella, una mujer que se dejó llevar por la ambición, que hizo un pacto con el diablo y que pagó un precio alto. Su desaparición para mí fue la prueba de que la vida es injusta, de que el dolor no tiene fin. Why Sutration? La prueba de que la fe
y la confianza son cosas muy frágiles que pueden romperse en un instante. En mi padre, el hombre que pensó que la venganza sería la solución, se convirtió en un ejemplo de que la violencia no cura el dolor, sino que lo amplifica. Él, que pensó que me estaba protegiendo, en realidad, me hirió aún más. Su venganza me robó la esperanza, la fe en el futuro. Y su muerte, años después, fue solo el fin de una vida de dolor. Yo, que viví mi vida entera de luto, me volví la prueba viva de que las cicatrices emocionales son las que más duelen y las que más tardan en sanar. La vida me enseñó que el mal no es una fuerza invisible, sino una elección, una decisión. Y yo me volví una prisionera de las elecciones de los otros. Me volví la prueba viva de que las heridas no se curan, sino que nosotros, las personas, necesitamos aprender a vivir con ellas. Soy Doña Carmen, la mujer que vivió para contar una historia de dolor, de traición, de venganza y de una búsqueda por un poco de paz, un poco de alivio. El tiempo es un río, y yo era una piedra en el fondo, inmóvil, esperando ser consumida por la corriente. Viví mi vida entera en un ciclo de dolor y reclusión, convencida de que mi pasado era mi destino. Pero el destino, a veces, le gusta jugarle una mala pasada a uno. La noticia de la muerte de mi madre, que me llegó por una carta de una prima lejana, me golpeó como un rayo. En lugar de traer alivio, la noticia encendió una llama que pensé que ya se había apagado hace mucho tiempo. La curiosidad. ¿Por qué se había esfumado? ¿Qué hizo después de Tracy? Su muerte, en lugar de ser el fin de la historia, fue el punto de partida para mi regreso. Why me di cuenta en ese momento que necesitaba respuestas. Aquel fue mi punto de quiebre, y mi travesía para encontrar la paz acababa de empezar. Volví a Oaxaca, pero no como la niña que se fue. Volví como una mujer de 75 años, llena de sabiduría y de cicatrices. El pueblo era el mismo, pero mi visión era diferente. Me sentí como una turista en mi propia historia. Las casas, las calles, la iglesia, todo me traía recuerdos que intenté, por toda la vida, olvidar. Mi regreso no era para buscar venganza, sino para reconstruir la verdad, para entender el porqué de todo, y para encontrar un poco de paz, un poco de cierre para mi alma cansada. Mi travesía no era para encontrar a los villanos, sino para encontrarme a mí misma. Lo que me impulsó a confrontar mi pasado, a buscar la verdad, fue el dolor de haber vivido una vida entera de luto. Estaba harta de ser la víctima du vivir en el sombra. Quería ser la protagonista de mi propia historia, aunque esa historia estuviera llena de dolor. Me sentí como un río que, después de años en un cauce seco, finalmente encontró el agua y volvió a correr. Estaba decidida a enfrentar mi pasado, a encarar a los fantasmas que me atormentaban para finalmente liberarme. Mi primer descubrimiento fue el más chocante. El padre Rodrigo, el monstruo de mi infancia, todavía vivía. No solo vivía, sino que era venerado por la nueva generación. Era el sabio, el anciano, el hombre de Dios que todos respetaban. El tiempo, en lugar de castigarlo, lo recompensó. Y la ironía de la vida me golpeó como una cachetada. Mientras yo vivía en reclusión, cargando la vergüenza y el dolor, él vivía una vida de gloria y de respeto. Y mi furia, que pensé que ya no existía, regresó con toda su fuerza. Me di cuenta de que la venganza de mi padre, por más que haya sido dolorosa, no fue suficiente. Fue solo una tormenta que pasó y que no dejó huellas. El padre continuó su vida y mi familia fue destruida. Su venganza feroz fue solo un show que no curó mi dolor, sino que lo amplificó. Me sentí frustrada, enojada y con una certeza en mi corazón en mi venganza. Esa sí sería la verdadera justicia. Pero mi venganza no era la violencia, era la verdad. Quería que todos supieran quién era realmente el padre Rodrigo. Quería que su máscara se cayera, que su farsa fuera expuesta. Quería que él, al igual que yo, sintiera el peso de la vergüenza. Mi venganza era una venganza del alma, una venganza que buscaba la justicia, no la violencia. Mi venganza no era para destruirlo, sino para liberarme. Y te lo digo, el perdón no es olvidar, es liberarse. Why la venganza solo te atrapa aún más. Si ya has pasado por algo así, cuéntame aquí en los comentarios.
Tu historia puede inspirar a otras personas a no rendirse y a buscar su paz. Y no te olvides de suscribirte para más historias. Mi travesía fue como una búsqueda de un tesoro, pero el tesoro era mi paz. Me acerqué a personas mayores del pueblo, personas que vivieron en mi época. Guay, poco a poco, la historia que yo conocía, la historia de la familia de don Eduardo, se volvió una leyenda triste y no una historia de vergüenza. La gente se acordaba de mi madre pero con pena, y se acordaban de mi padre con compasión. La historia de don Eduardo, el vengador feroz, era vista como un acto de amor de un padre desesperado, y no como una humillación pública. Mi visión de mi propia historia cambió. Yo no era la víctima, sino la sobreviviente. No era la vergüenza, sino la prueba de que el amor y el dolor pueden andar juntos. Y yo, que viví mi vida entera atrapada en el pasado, me sentí, por primera vez, libre. Mi travesía no fue sobre encontrar la verdad, sino sobre aceptar mi propia historia y reescribirla con mis propios ojos. Mi punto de quiebre no fue solo la decisión de volver a Oaxaca, sino la decisión de verme con otros ojos. Yo, que me veía como una mujer rota, me vi como una mujer de fuerza, que sobrevivió a lo peor y que aún tenía el valor de luchar por un poco de paz. Mi travesía no era para encontrar la justicia, sino para encontrar la redención, para perdonarme por haberme sentido culpable de algo que no fue mi culpa. Y yo, que viví mi vida entera con el peso del pasado sobre mis hombros, me sentí, por primera vez, ligera. Mi travesía de confrontación no fue con el padre, sino conmigo misma. Me volví mi propia heroína, la mujer que tuvo el valor de enfrentar sus miedos, de confrontar su pasado y de luchar por un futuro que el dolor le robó. A cada paso me sentía más viva, más completa, más yo.